En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Iglesia cristiana primitiva, cuando fue fundada por Cristo y sus apóstoles en el primer siglo de la era cristiana, se caracterizó entonces por su poder espiritual y por la pureza de su doctrina, lo que le permitió predicar el Evangelio en poco tiempo a todo el mundo conocido en aquella época. No hubo ejércitos que respaldasen la labor de los proclamadores de las buenas nuevas. Los apóstoles no dependieron de poder humano ni de la excelencia de la sabiduría terrenal, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2, 1 al 5. El apedreamiento de Esteban fue el acontecimiento que indicó y marcó el fin de una era. Este evento señaló el rechazo final de la nación judía del verdadero Mesías y de su mensaje de salvación. Pero según Colosenses 1:23, el mensaje del Evangelio se predica en toda la creación. Con el poder del Espíritu de Pentecostés y con el celo y valor de los apóstoles, el mensaje del Evangelio fue llevado rápidamente a todo el mundo conocido, amonestando a los hombres para que creyeran en el Mesías que había sido crucificado, resucitado y ascendido a los cielos. Pedro había predicado el Evangelio en una gran parte del norte y del oeste del Asia Menor. Los misioneros en Chipre y en Cirene iniciaron una activa y exitosa campaña misionera en Antioquía, que llegó a ser otro centro cristiano como Éfeso. Por el norte, el Evangelio llegó hasta Escitia y Tracia, al norte de Grecia, en Siria y Arabia, también en Partia y Persia, Capadocia, Egipto, Arabia y hasta las proximidades de la actual Etiopía y el norte de África e incluso la India. La Iglesia se caracterizó por su poder espiritual y la pureza de doctrina, lo que le permitió predicar el Evangelio en poco tiempo a todo el mundo conocido en esa época. Durante los 3 primeros siglos de la era cristiana, los cristianos sufrieron persecución y muerte bajo los gobiernos paganos. Pero entre los siglos IV y V, cuando las persecuciones de los paganos disminuyó en el imperio y los cristianos adquirieron un sitial de igualdad y hasta de privilegio que no habían podido tener antes. Sin embargo, empezaron a pelear entre sí por discusiones doctrinarias. Muchos vientos de doctrina agitaban a la Iglesia en ese período y aparecieron grupos heréticos, entre los cuales los más significativos eran los maniqueos, los donatistas, los pelagianos, los nestorianos, los monofisitas y los arrianos. ¿Por qué el cristianismo llegó a esta situación? Porque al penetrar el cristianismo dentro del mundo romano debió hacer frente a tantas creencias filosóficas y paganas que muchos de los conceptos que combatían al principio fueron gradualmente rebotando sobre el mensaje del Evangelio y terminaron afectándolo. En el afán de triunfar sobre el paganismo, los cristianos comenzaron a bautizar a los paganos en masa, sin preocuparse por adoctrinarlos bien. Muchos de los conversos no podían desprenderse totalmente de sus costumbres y creencias, y comenzaron a mezclarlas con las creencias cristianas que acababan de recibir. Esto provocaba contiendas y divisiones. Entre estas razones teológicas que los llevaron a miles de cristianos a dividirse y hacerse la guerra entre los siglos IV y V, están la doctrina del pecado original, de la Trinidad, de la naturaleza de Cristo, del papel de la Virgen María,
de la eficacia de los sacramentos, de la autoridad eclesiástica del obispo principal de las grandes ciudades. Numerosos concilios discutían interminablemente todos estos temas sin poder llegar a algún acuerdo. Entre las causas principales de tantas luchas sangrientas están los intentos del obispo de Roma de imponer sus dogmas en todas las discusiones. Jesucristo había nombrado 12 apóstoles como fundamento de la Iglesia, y la piedra principal de ella era Jesucristo mismo, no Pedro, como creyeron muchos siglos después los que se llamaban cristianos. Los apóstoles no ordenaron apóstoles, sino obispos o ancianos, que quiere decir lo mismo, para atender los asuntos de la Iglesia. Era un cargo de tipo administrativo, pero nunca se había determinado que un obispo o anciano de una ciudad debía ser la cabeza de la Iglesia universal, porque todos entendían que la cabeza era Cristo mismo, como dice Efesios 1:22. En este contexto, el obispo de Roma, al haber sido establecido en la capital del imperio, había logrado adquirir por el siglo IV una influencia de considerable extensión. La resistencia de los otros obispos a obedecer al obispo de Roma trajo consecuencias sangrientas. Cuando el arrianismo logró encarnarse en los pueblos bárbaros que invadieron el Imperio Romano a fines del siglo IV y durante el siguiente siglo, las luchas se incrementaron grandemente. De esta manera, la espada de la palabra de Dios fue bañada en sangre. Las confrontaciones entre los seres humanos no deben ser consideradas necesariamente malas, ni siquiera entre los cristianos y dirigentes de iglesia. La cuestión es que ningún cristiano debe considerarse infalible, sino poner por encima de todo la palabra de Dios. Otra cosa muy diferente es la lucha por la supremacía que caracterizó siempre al anticristo, pues fue el espíritu del ángel que cayó del cielo y se constituyó en el príncipe de este mundo y adversario por excelencia de los hijos de Dios. Pero aún había un tiempo de mayor degradación del cristianismo que esperaba durante la llamada Edad Oscura, en la cual el obispo de Roma se hizo a sí mismo el príncipe de este mundo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, refiriéndose a la segunda venida de Cristo, Pablo dice, no vendrá la segunda venida de Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, dijo Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:4, refiriéndose a un poder religioso que se levantaría en la iglesia cristiana y se daría atribuciones que solo le corresponden a Dios. Este es el período de predominio del anticristo que tendría lugar en Roma, luego que el imperio romano cayese. El único poder religioso de envergadura que se levantó en la iglesia cristiana, en la capital misma del imperio, una vez que la Roma de los Césares cayó, fue el sistema papal, que asume en el siglo VI no solamente el poder espiritual, sino también el temporal. El episcopado, es decir, la tarea supervisora de la Iglesia ejercida por los ancianos, también llamados obispos, que quiere decir supervisores, pronto se volvió monárquico, primero en Antioquía y luego en Roma y otras iglesias. El obispo presidía
en las ciudades más grandes. Era considerado el guardián de las Escrituras, las cuales eran escasas por ser manuscritas y eran colocadas en manos del anciano principal, que se convirtió así en la personificación de la ortodoxia, o sea, de la recta doctrina. El sucesor de los apóstoles, esta es la llamada doctrina de la sucesión apostólica, y el intérprete de la verdad. Las finanzas de la iglesia estaban en manos de los ancianos u obispos, y era el que las distribuía entre los necesitados. Durante esta era oscura hubo muchos cambios muy importantes en el cristianismo, entre ellos el paso de los ritos a los sacramentos. ¿Qué diferencia hay entre un rito y un sacramento? Un rito, según la palabra de Dios, es un símbolo de una verdad espiritual, pero que no imparte al alma un carácter religioso ni altera la condición del cristiano ante Dios. Por otro lado, sacramento, del latín sacramentum, se refería a un acto o una declaración que confería gracia divina y que por lo tanto tenía poder de justificar o santificar al que lo recibía. En otras palabras, era una especie de acto mágico que santificaba mágicamente al que lo recibía. Veamos, por ejemplo, el caso de la Santa Cena. Al comienzo fue un servicio de acción de gracias, como lo muestra claramente el término griego del cual deriva, Eucaristía. Eucaristía quiere decir acción de gracias y era un servicio conmemorativo para recordar el sacrificio de Cristo, en el que participaban los que creían que ya habían recibido el don de la salvación, por lo cual manifestaban su gratitud participando de los emblemas prescritos, el pan y el jugo de uva. Pero al pasar el tiempo, la cena del Señor se transformó en un medio de salvación, una repetición del sacrificio del Señor. Se convirtió así, como el bautismo, en un rito salvador y se hizo necesario un intercesor para administrarlo, como un proceso sacramental. Ambos sacramentos, entre comillas, eran administrados por el obispo, el intercesor oficiante que hacía de sacerdote, en el sentido del sacerdote del Antiguo Testamento, o aún peor, en el sentido del sacerdote de las religiones paganas. Ninguno de estos cambios de ritos a sacramento fueron una evolución inocente, fue una apostasía con todas las letras, sin autorización ni base bíblica. El sacerdocio cristiano intermediario o intercesorio era también una apostasía y una blasfemia, porque el único sacerdote intercesor que los cristianos tenemos es Cristo. Y se convirtió en un hecho consumado la existencia de los sacerdotes en el cristianismo a mediados del siglo III. Otros cambios igualmente paganos fueron el cambio del día de reposo del sábado al domingo, celebrando como excusa la resurrección de Cristo, porque justamente se daba en el día en que era adorado el dios Sol pagano. Veamos ahora el punto de sola escritura. Cuando las Santas Escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como supremo, ¿qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que habita siempre o que resulta siempre del menosprecio de aquellos días para la Iglesia de Cristo. Aun cuando la verdad no quedó sin testigos,
A veces parecía que el error y la superstición concluirían por prevalecer completamente y que la verdadera religión iba a ser desarraigada de la tierra. Las tinieblas parecían hacerse más densas, la adoración de las imágenes se hizo más general, se les encendían velas y se les ofrecían oraciones, mientras que los sacerdotes y los obispos eran amantes de los placeres, sensuales y corrompidos. Solo podía esperarse del pueblo que acudía a ellos en busca de dirección que siguiera sumido en la ignorancia y los vicios. El Papa Gregorio VII proclamó la perfección de la Iglesia romana. Según él, la Iglesia nunca había errado ni podía errar, según las Santas Escrituras. Reclamaba además para sí el derecho de deponer emperadores y que ninguna sentencia pronunciada por él podía ser revocada por hombre alguno, pero que él sí tenía la prerrogativa de revocar las decisiones de todos los demás. La condición en que el mundo se encontraba bajo el poder romano resultaba ser el cumplimiento espantoso e impresionante de las palabras del profeta Oseas. Mi pueblo está destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré, puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios, me olvidaré yo también de tus hijos. Oseas 4:6. El tercer punto, volvemos a insistir, pero acá ya desde otro aspecto, solo la palabra de Dios. Antes de la invención de la imprenta eran pocos los libros, y su forma no se prestaba para conservarlos, de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. En Gran Bretaña el cristianismo primitivo había echado raíces desde muy temprano. El evangelio recibido por los habitantes de este país en los primeros siglos no se había corrompido con la apostasía de Roma. Muchos de los cristianos que huían de la persecución en Inglaterra hallaron refugio en Escocia y de allí la verdad fue llevada a Irlanda. Pero cuando los sajones invadieron Gran Bretaña, el paganismo llegó a predominar y los cristianos tuvieron que refugiarse en los páramos. Sin embargo, un siglo más tarde brilló la luz en Escocia con tal intensidad que se extendió a muy lejanas tierras, a las cuales enviaron misioneros, a Inglaterra, Alemania, Suiza y aún Italia. Pero había puesto los ojos en Gran Bretaña y resuelto a someterla a su supremacía, el obispo de Roma. En el siglo VI, los misioneros romanos emprendieron la conversión de los sajones paganos, los cuales los recibieron favorablemente. De esta manera llegaron a tener encuentros con los cristianos primitivos, humildes y sencillos, cuyo carácter y doctrinas y costumbres se ajustaban a las Escrituras. Exigieron que estas iglesias cristianas reconocieran la supremacía del soberano pontífice. Les respondieron que ellos deseaban amar a todo el mundo, pero que el Papa no tenía derecho de supremacía en la Iglesia y que ellos no podían rendirle más que la sumisión que era debida a cualquier discípulo de Cristo. Espantados por las repetidas tentativas de someterlos y por el orgullo que ostentaban los emisarios papales, respondieron con firmeza que ellos no reconocerían a otro jefe que a Cristo. Entonces se reveló el verdadero espíritu del papado. El enviado romano les dijo: si no recibís a los hermanos que os traen paz, recibiréis a los enemigos que os traerán guerra. Si no os unís con nosotros para mostrar a los sajones el camino de vida, recibiréis de ellos el golpe de muerte. No fueron vanas estas amenazas y las iglesias de Inglaterra fueron destruidas u obligadas a someterse a la autoridad del Papa. Veamos ahora el tercer punto, el lucero de la Reforma. Existían muy pocos ejemplares de la Biblia, pero Dios no había permitido que su palabra fuese destruida completamente.
En los diferentes países de Europa, el Espíritu de Dios buscó la verdad como un tesoro escondido y fueron guiados providencialmente a las Santas Escrituras. Las estudiaron con el más profundo interés, iban como mensajeros del cielo, rompiendo las ligaduras del error y la superstición. La palabra de Dios, salvo entre los valdenses, había quedado encerrada dentro de los límites de idiomas conocidos solamente por gente instruida. Pero llegó el tiempo en que las Sagradas Escrituras iban a ser traducidas y entregadas a gentes de diversas tierras en sus propios idiomas. En el siglo XIV salió en Inglaterra el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe, para toda la cristiandad. Inició la lucha que iba a dar por resultado la emancipación de los individuos, las iglesias y las naciones. Recibió una educación liberal y para él era el amor a Jehová el principio de la sabiduría. Tenía una ferviente piedad, un talento notable y una profunda erudición. Se educó en la filosofía escolástica, en los cánones de la Iglesia y en el derecho civil de su país. Había adquirido la disciplina intelectual de las escuelas y era respetado por amigos y enemigos. Estando Wycliffe todavía en el colegio, se dedicó al estudio de las Santas Escrituras. Solo los eruditos podían allegarse a la fuente de la verdad. Encontró en la palabra de Dios lo que antes había buscado en vano, el plan de salvación, y vio a Cristo representado como el único abogado para el hombre. Se entregó al servicio de Cristo y resolvió proclamar las verdades que había descubierto. A medida que iba descubriendo con mayor claridad los errores del papado, presentaba con creciente ardor las enseñanzas de la Biblia. Acusaba desembosadamente al clero de haber desterrado las Santas Escrituras y exigía que fuesen restituidas al pueblo. Era apreciado por todos por su conocimiento de las Escrituras, la fuerza de sus argumentos, la pureza de su vida y su integridad, y por su valor inquebrantable. Mientras desempeñaba el cargo de capellán del rey, se opuso osadamente al pago del tributo que el Papa exigía al monarca inglés. El rey y los nobles se unieron para negar el dominio temporal del Papa y rehusar pagar ese tributo. Fue este un golpe certero asestado a la supremacía papal en Inglaterra. Otro mal que Wycliffe combatió a lo largo y reñido combate fue la institución de las órdenes de los frailes mendicantes que pululaban en Inglaterra. La influencia agostadora de dichos frailes llevaban ellos una vida de ociosidad. Hacía que el trabajo fuera mirado con menosprecio. Muchos jóvenes eran engañados por las falsas representaciones de los monjes e inducidos a incorporarse en sus órdenes, aún en contra de la voluntad de sus padres. No obstante su voto de pobreza, la riqueza de los frailes iba en constante aumento y gozaban de magníficos edificios y de mesas suntuosas. Wycliffe comenzó a publicar folletos contra los frailes mendicantes, declarando que el poder de perdonar o excomulgar no le había sido otorgado al Papa y que nadie podía ser excomulgado por simples sacerdotes. Por esto fue nombrado embajador del rey y pasó 2 años en los Países Bajos conferenciando con los comisionados del Papa. Allí pudo ver cosas que en Inglaterra nunca había descubierto. Volvió con más celo que nunca, declarando la codicia, el orgullo y la impostura de Roma.
Profesor de teología en Oxford, predicaba Wycliffe la palabra de Dios en las aulas de la universidad y también en aquellos humildes hogares de su propia parroquia. Pero la obra más grande de su vida había de ser la traducción de la Biblia al inglés, pero para que todo hombre en Inglaterra pudiese leer en su propia lengua y conocer por sí mismo las obras maravillosas de Dios. Muchos y grandes fueron los obstáculos que tuvo que vencer para llevar a cabo esa obra. Se veía cargado de achaques, pero animado por las promesas de Dios, siguió adelante sin que nadie lo intimidara. Por fin el libro de Dios quedaba abierto para Inglaterra, una luz que jamás se extinguiría. Aún no se había inventado la imprenta, por lo cual los ejemplares de la Biblia se multiplicaban mediante un trabajo lento y enojoso. Debían ser manuscritos. Algunos más ricos compraban una Biblia entera y otros solo una porción. La aparición de las Santas Escrituras desanimó profundamente a las autoridades de la Iglesia romana. Ahora tenían que hacer frente a un agente más poderoso que Wycliffe. No había ley en aquel tiempo que prohibiera la lectura de la Biblia. Un sínodo de obispos declaró que los escritos de Wycliffe eran heréticos, pero Wycliffe presentó esa sentencia al Parlamento y describió con gran persuasión las usurpaciones y las corrupciones de la sede papal, y sus enemigos quedaron confundidos y el edicto de persecución fue revocado. Por tercera vez lo citaron para juzgarlo ante el más alto tribunal eclesiástico del reino. En esta Corte Suprema debía asegurarse el triunfo para Roma y ponerse fin a la obra del reformador. Pero Wycliffe no se retractó, ni quiso disimular nada. Sostuvo sus enseñanzas y rechazó los cargos de sus perseguidores. Emplazó a sus oyentes ante el tribunal divino y pesó las mentiras de sus enemigos en la balanza de la verdad eterna. Sus palabras eran como flechas de la aljaba de Dios, que penetraban y herían sus corazones. ¿Contra quién pensáis que estáis contendiendo?, dijo al concluir. ¿Con un anciano que está allá al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que vosotros y que os vencerá. Y diciendo esto se retiró de la asamblea sin que ninguno de sus adversarios intentara detenerlo. El carácter de Wycliffe es una prueba del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. Los papistas fracasaron en su intento de perjudicar a Wycliffe durante su vida, pero por un decreto del Concilio de Constanza, más de 40 años después de muerte de Wycliffe, sus huesos fueron exhumados y quemados públicamente y las cenizas arrojadas a un arroyo cercano. Este arroyo llevó las cenizas al río Avon, el Avon al Severna, el Severna a los mares y estos al océano, y así es como las cenizas de Wycliffe, que son emblema de su doctrina, las cuales se hallan esparcidas hoy día por el mundo entero. Esas cenizas representan a las doctrinas de él, que por causa de la acción de sus enemigos se vieron desparramadas por el mundo entero. El tercer punto, transmitir la palabra de Dios. La Biblia de Wycliffe había sido traducida del texto latino, que contenía muchos errores. No había sido impresa, porque todavía no existía la imprenta, y el costo de las copias manuscritas era tan alto que fuera de los ricos y los nobles, pocos eran los que podían comprarla y su circulación era muy escasa. En el año 1516, un año antes de que apareciese
apareciesen las tesis de Lutero, Erasmo había publicado su versión greco-latina del Nuevo Testamento. Era la primera vez que la palabra de Dios se imprimía en el idioma original y en él se corrigieron muchos de los errores que adolecían las versiones más antiguas. Esto dio un poderoso impulso a la reforma, pero el vulgo en su mayoría permanecía apartado de la palabra de Dios. Tyndall iba a completar la obra de Wycliffe. Muy dedicado al estudio y sincero investigador de la verdad, exponía sus convicciones sin temor alguno. Comprendió que poco se podía hacer si la gente en general no tenía las escrituras en su propio idioma. Confirmado en su propósito de dar a su pueblo el Nuevo Testamento en su propia lengua, Tyndall puso inmediatamente manos a la obra, pero era perseguido por todas partes, por lo cual buscó refugio en Alemania, donde comenzó la publicación del Nuevo Testamento en inglés. Pronto salieron de la imprenta 3.000 ejemplares del Nuevo Testamento. Desde allí, y a pesar de la vigilancia en los puertos, la palabra de Dios llegó de varios modos a Londres y circuló por todo el país. La traición entregó a Tyndall a sus enemigos y quedó preso por muchos meses. Finalmente fue martirizado, pero las armas que él había preparado sirvieron para ayudar a otros soldados a seguir batallando a través de los siglos. Tyndall fue estrangulado y posteriormente quemado en la hoguera en el año 1536, y sus últimas palabras fueron: «Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra». Y a los 4 años de su muerte se publicaron 4 traducciones inglesas de la Biblia, y en 1611 se imprimió la versión bíblica del rey Jacobo, en inglés la King James, basada mayormente en la anterior traducción inglesa de Tyndall, y esta versión King James ha sido traducida a 2.454 idiomas en todo el mundo. El sacrificio de William Tyndall valió la pena. El cuarto punto, iluminado por el Espíritu. Criado en un típico hogar cristiano alemán, con las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, Martín Lutero fue enviado a la Universidad de Erfurt para llegar a ser abogado. Pero Martín decidió hacerse monje agustiniano, una orden que seguía una estricta disciplina para salvar el alma. Pero la vida monástica no le proporcionó paz ni la convicción de ser salvo. En 1507 fue ordenado sacerdote. Vivía, sin embargo, bajo gran angustia, ayunaba con frecuencia, oraba con fervor, mortificaba su cuerpo, se confesaba largamente cada día, pero no lograba la seguridad de la salvación. En 1511 fue de visita a Roma y quedó horrorizado al ver el descuido del clero italiano y la corrupción de una Roma repleta de religiosos y de reliquias. Subió de rodillas la escalera de Pilato. Fue allí que fulguró en su mente el texto de Habacuc: «El justo por la fe vivirá». Cuando regresó a Alemania a través del estudio y la meditación en las Escrituras, especialmente de Romanos y Gálatas, se le hizo claro que el hombre es justificado únicamente por la fe, sin las obras de la ley. Se abrió ante él el camino a la paz y a la salvación. Comenzó a difundir esta verdad en sus sermones y escritos. En 1517, Juan Tetzel, un monje dominico, llegó a Alemania para vender indulgencias para ayudar a la construcción de la Catedral de San Pedro en Roma. Para Lutero, este tráfico era escandaloso, porque había comprendido que el perdón es la dádiva gratuita de Dios y no se podía comprar ni vender. Lutero atacó todo el sistema de penitencias e indulgencias, clavando las 95 tesis escritas en latín en la puerta de la iglesia de Wittenberg. El representante papal le pidió que se sometiera a la autoridad del Papa, a lo cual se negó.
Muchos amigos y príncipes lo apoyaron, como Felipe Melanchthon y Federico el Sabio, príncipe elector de Sajonia. En 1520, Lutero fue condenado por 41 errores que el Vaticano aseguraba haber encontrado en sus escritos y fue excomulgado por una bula que Lutero quemó públicamente en la Universidad de Wittenberg. En 1521 fue citado para presentarse ante la Dieta de Worms del joven emperador Carlos V. Lutero ya había sido excomulgado, pero él había ganado, pero el luteranismo había ganado muchísimos adherentes en el pueblo y los príncipes de los estados alemanes. Se lo instó a retractarse, pero él contestó: puesto que vuestra majestad y vuecencias deseáis una respuesta sencilla, contestaré. Si no se me convence por las escrituras y por la clara razón, no acepto la autoridad de papas y concilios, pues se han contradicho mutuamente. Mi conciencia está sometida a la palabra de Dios. No puedo retractarme de ninguna cosa, ni lo haría, pues no es correcto ni seguro ir contra la conciencia. Dios me ayude. Amén. La Dieta dio un edicto imperial que condenó a Lutero como cismático obstinado y hereje público. Debía ser encarcelado, pero su príncipe amigo Federico de Sajonia lo secuestró y lo ocultó en el castillo de Wartburgo, en Sajonia, donde Lutero, en paz, tradujo el Nuevo Testamento al alemán y luego el Antiguo Testamento también al alemán, lo cual fue una de las mayores contribuciones de Lutero a su pueblo. Y, en quinto lugar, la obediencia, el fruto de la fe. En Inglaterra, el establecimiento del protestantismo como religión nacional hizo menguar la persecución, pero no la hizo cesar por completo. Aunque muchas de las doctrinas de Roma fueron suprimidas, se conservaron muchas de sus formas de culto. En lugar del Papa, se puso al monarca como cabeza de la libertad religiosa aún no era entendido. Se impuso la persecución, fuertes multas, prisión y destierro a los que asistieran a reuniones no sancionadas por la Iglesia oficial. Las cárceles rebosaban, las familias eran divididas y muchos fueron desterrados a tierras extrañas donde llevaron el Evangelio. 100 años más tarde, en tiempos de tiniebla espiritual, aparecieron los hermanos Wesley como portadores de la luz de Dios. La gran doctrina de la justificación por la fe se había perdido casi totalmente y ocupaban su lugar los principios del romanismo de la salvación por obras. Después de ser ordenados para el ministerio, Juan y Carlos Wesley fueron enviados como misioneros a América. Iba también a bordo del barco un grupo de moravos oriundos de Bohemia. Durante el viaje se desencadenaron violentas tempestades y Juan Wesley, viéndose frente a la muerte, no se sintió seguro de estar en paz con Dios. Los moravos, en cambio, manifestaban una calma y una confianza que él no conocía y permanecieron cantando himnos durante la tempestad. Vivió un tiempo con ellos en Norteamérica y fue impactado por su sencillez, su mansedumbre y la ausencia de jerarquías. Llegó al convencimiento de que debía renunciar por completo a sus propias obras para la salvación y confiar plenamente en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí Wesley comprobó que la gracia que se había empeñado
en ganar por medio de oraciones, ayunos, limosnas y sacrificios era un don sin dinero y sin precio. Conclusión: Satanás empleó diversas estrategias para socavar la revelación especial de Dios, entre ellas la tradición y la autoridad de los reyes. Muchos murieron para defender los principios de sola escritura, sola gratia, sola fide. Actualmente, Satanás usa otra estrategia para cortar la relación de Dios con la humanidad. Se trata del ataque liberal, que no prohíbe leer las escrituras para para la gente que quiera hacerlo, sino que la reinterpretan. O sea, no son un producto de la revelación especial de Dios, sino que son un producto de la evolución de la mente humana, de la cultura y de la moral humanas, sin ninguna autoridad, y por ello impusieron el método histórico crítico para leer las escrituras en el protestantismo. Ese es el método que se usa prácticamente en forma masiva dentro del protestantismo, en donde se tiene una visión crítica de todo lo que la Biblia dice y se niega muchas de sus doctrinas. Sola gratia, sola fide se derrumbaron por completo. O sea, solo por la gracia y solo por la fe ya no es una creencia. Además, Cristo no sería más una de las muchas vías de salvación que ellos conciben que existen. Y esta visión de las Escrituras ha llegado a ser dominante en muchas de las confesiones cristianas. Como iglesia remanente, se nos ha confiado la misión divina de proclamar los principios bíblicos protestantes. Sola escritura, únicamente la palabra de Dios. Sola gratia, únicamente somos salvos por la gracia de Dios. Sola fide, únicamente somos salvos por la fe. Y sola gloria, que Dios es el único merecedor de toda gloria.